Hola, ¿qué tal? Pues bien, ya entremos en materia. Primero que nada, me gustaría analizar con ustedes el objetivo general de la asignatura de Criminología 1. Es algo realmente muy importante. ¿Por qué? Porque nos da a toda visión hacia dónde vamos con estudiar la asignatura de Criminología 1. Pues bien, como objetivo general, de forma genérica, tenemos que identificar los factores o los antecedentes históricos de la criminología. Durante ese devenir histórico, cómo ha evolucionado hasta llamarla ahora la ciencia criminológica. Si ustedes empiezan a leer el material, el cual previamente ya está trazado, se darán cuenta cómo hay precursores primitivos o precursores que no se sustentaban con un estudio científico serio y era demasiado cuestionable para dar a conocer el comportamiento de los sujetos y estas conductas constantes de desviación dentro de la sociedad. Ahora, los términos, y yo lo he marcado, lo puse en el material que están ustedes o que van a estar analizando, distintas definiciones de lo que es la criminología. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Algunos se cuestionan, pues, ¿por qué es tanta cosa la criminología? ¿Por qué hay tantas definiciones, tantos conceptos, tantos marcos conceptuales? Es muy sencillo. A lo largo del proceso histórico han surgido distintas formas de apreciación de la ciencia criminológica. Muchas de estas apreciaciones inclusive han dado lugar a creer que en algún momento o de alguna forma la criminología era la ciencia o la disciplina auxiliar del derecho penal. Pero bueno, si ustedes analizan todas estas apreciaciones, todos estos conceptos, se darán cuenta cómo la criminología no nada más es eso, o no es eso, sino la criminología tiene muy trazado qué sería el objeto y la finalidad de la ciencia criminológica, que a lo largo del curso, pues, bueno, ustedes lo estarán analizando. Sin embargo, bueno, es importante dar a conocer todos estos conceptos que se han dado a través de este proceso histórico, hasta tomar un concepto que se pueda entender y se pueda acoplar a las distintas realidades que se viven en nuestro estado o en nuestro país. Es algo muy importante. Y bueno, y también entender cómo se estructura el concepto de criminología para el ámbito mundial. Eso también es algo muy importante de establecer. Ahora bien, dentro de estos conceptos habrá algunos que estén de acuerdo en postular o en argumentar o en sustentar ciertos conceptos muy particulares. Sin embargo, bueno, yo de forma muy personal les puedo decir que la criminología no debe ser una ciencia sesgada, no debe ser una ciencia unidisciplinar, y no lo puede ser. Para llegar a la verdad histórica de hechos que nosotros nos cuestionamos de cómo se gestaron o por qué se gestaron, es muy indispensable analizar desde distintas vertientes, desde distintos puntos y niveles de análisis. Porque si no es así, bueno, probablemente nuestro resultado acerca de lo que nosotros argumentemos va a ser demasiado pobre. Ahora bien, dentro de este proceso histórico se ha dado mucho el nivel de dar y sustentar la criminología o de factores preponderantemente sociales o totalmente biológicos o totalmente psicologistas. Es algo que se ha incurrido a lo largo de la historia. Yo no lo veo como un error en el sentido de que
llegar o tuvo que ocurrir de forma como parte del proceso evolutivo de una disciplina o de las ciencias sociales. Sin embargo, ya no podemos entender a la criminología y al estudio del sujeto que incide, repite o cae en conductas antisociales o conductas desviadas desde un mismo eje. El sujeto, el ser, como lo conocemos, vamos a entenderlo como un sujeto desde distintas esferas. Es decir, no nada más somos entes sociales, no nada más somos entes biológicos, no nada más somos entes psicológicos, sino somos el conjunto de todo lo que conforma nuestra existencia. Entonces, el enfoque que yo les voy a pedir que ustedes empiecen a entender, a analizar y a diferenciar de los otros modelos, muy personalmente, que no estoy de acuerdo con ellos, unidisciplinares o de una sola visión, hay que empezar a cuestionarlos y a crear una forma de apreciación del conflicto del ser humano desde lo que es realmente el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué biológico? ¿Por qué psicológico? ¿Por qué social? ¿Por qué cultural? Porque eso somos nosotros, porque los seres humanos somos eso. Somos seres biopsicosociales y culturales. Por lo tanto, nuestra problemática muy particular no necesariamente viene de conflictos con lo biológico, no necesariamente. O no necesariamente viene con conflictos o de conflictos con lo psicológico, o con lo social, o con lo cultural, sino que cada uno de esos estadios puede afectar de manera directa y de manera de corresponsabilidad o de dependencia entre uno y otro. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente al haber algún conflicto de tipo social, el sujeto que está dentro de un colectivo, que es parte de un grupo o de una estructura grupal, bueno, puede haberse mermado o puede haberse afectado acerca de un conflicto que surgió en ese colectivo. Por lo tanto, va a repercutir en cualquiera de los siguientes estadios o de los demás estadios, en lo psicológico o en lo biológico. O lo biológico puede predeterminar la afección que se dé a lo psicológico y que repercuta en lo social. O lo psicológico puede repercutir en lo social y después en lo biológico, o así, o viceversa. Es muy interesante analizar que los seres humanos no nada más somos sociedad, que los seres humanos no nada más somos cultura, que los seres humanos no nada más somos estructura biológica, o que somos únicamente entes psicológicos, sino todos somos todo el conjunto. Todo el conjunto. Ahora bien, de las definiciones que yo les estoy dando y que ustedes ya, si es que ya las analizaron todas, se darán cuenta que poco a poco se han ido puliendo, que poco a poco se han ido estructurando y sustentando de una manera más clara. Si hablamos de las primeras definiciones de lo que es la criminología, bueno, pues se puede entender cualquier cosa, o se puede confundir con cualquier otra disciplina. Sin embargo, la criminología, la ciencia criminológica como la conocemos actualmente, es todo esto. Todo esto y en un análisis muy profundo. No podemos únicamente dar recetas mágicas, no podemos dar recetas secretas acerca de la problemática de los sujetos. No podemos decir que tal sujeto comete delito de violación únicamente porque, pues no sé, porque todos los violadores actúan de la misma manera y de la misma forma. No hay recetas secretas ni secretas mágicas para el estudio de los individuos o de los sujetos. Se debe de tener una metodología muy particular, se debe tener una apreciación del conflicto o los conflictos en los cuales se encuentra el ser de forma muy específica, muy particular, y evitar esas clasificaciones en las cuales los sujetos se les pone un estigma para encasillar a todos los sujetos que cometen cierto delito en una tipología y con las mismas causas y factores que lo llevaron a cometer cierto delito. Eso es falso. Sino entender a este ente
que en cualquier estadio, que en cualquier parte de lo que forma el ser humano puede llegar a tener un conflicto. Entonces, eso es algo muy importante y muy interesante de poder analizar. Ahora bien, dentro de lo que sería la etapa de los temas y los subtemas de la semana 1, vamos a analizar, bueno, pues ya lo comentamos, lo que es la criminología, el marco conceptual, los objetivos de la criminología, la finalidad de la criminología, las etapas precientíficas de la criminología. Cualquier ciencia, cualquier disciplina, como la conocemos actualmente, tiene un precursor, eso es indudable. Y bueno, vamos a conocer las otras formas. ¿Qué otras formas? Las otras formas de dar a entender o dar a explicar el comportamiento disfuncional, desviado o antisocial de los sujetos. Porque no nada más la criminología nació de repente, ¿no? Sino hubo precursores que argumentaban distintas razones, desde las más irracionales hasta las un poquito más racionales, pero sin tener o sin sustentarse como lo que se conoce actualmente como la criminología. Bien, dentro de esta primera semana es importante que ustedes lean su material y hagan o respondan estas preguntas de análisis que se van a ir dando y desprendiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes contestan o analizan esas preguntas previamente trazadas, lo que van a hacer es cuestionar, es llegar a un nivel de análisis de los temas que ya se están viendo, que ya se están tocando. Eso es algo muy importante. No nada más es leer la información y que la información no sea retroalimentada, porque inclusive ustedes tienen que comentar ciertas cuestiones de la clase en la plataforma y comentarla con sus demás compañeros. ¿Para qué? Para que así se llegue a esta conjunción o este conjunto de conocimiento, de experiencia, de comentarios y se puedan llegar a complementar. Es algo realmente muy importante, ¿sí? Entonces es importante también que contesten y analicen cada una de las preguntas que se van dando a lo largo del curso. Y bien, ya hablando de la primera semana, que en este caso sería lo que incluye en su temario, que sería el 1 al 1.3 y del 2 al 2.3, bueno, también empezaremos a analizar la fase de inicio de la criminología.